99. La radio que a todos nos gusta. La máxima diversión. Innovadores y originales como tú. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. I99 presenta Dateando la Semana. Dateando la Semana. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros Dateando la Semana. Hoy, un programa que vamos a analizar dos temas que son importantes. El uno tiene que ver con las lecciones que nos dejó el paro y otro tiene que ver con la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Patricio Paredes está en los controles, Mauricio Icaza les saluda, gracias por compartir con nosotros. Yo decía hace poco en mis redes, decía que este paro, el último paro, el del 2025, el reciente paro, dejó sin duda una factura muy grande. La más lamentable, pues, la pérdida de vidas humanas, los heridos de lado y lado, evidentemente los detenidos. Hubo periodistas que sufrieron las consecuencias también de las manifestaciones y fueron maltratados, tanto por los manifestantes por un lado, y también inclusive hubo quejas de las fuerzas del orden que habían maltratado a algunos periodistas. Pero parte de esa factura también tiene que ver el tema económico. El tema macroeconómico y el tema de la economía también doméstica, la economía local, porque muchos fueron los negocios que sufrieron las consecuencias de las manifestaciones. Tuvieron que cerrar sus puertas, los obligaban a no trabajar. Muchos transportistas sufrieron también las consecuencias en sus unidades, fueron destruidas, destrozadas muchas de ellas. Entonces eso es una factura que definitivamente también es negativa para el Ecuador. Rodrigo Gómez de la Torre, analista económico, ha estado siempre vinculado al sector productivo, él es experto en materia agrícola, en ganadería también. Está con nosotros para analizar esa parte de la factura negra que dejó el paro. Rodrigo, gracias por compartir con nosotros hoy, sábado, gracias por tomarse la molestia de dejar de lado quizás un poco la familia para compartir unos minutos aquí en Dateando la Semana. ¿Qué pasó ahora? Y sí creo que vale la pena la analogía o la comparación. ¿Qué pasó ahora con este paro con relación a lo sucedido en el 2019 con el gobierno de Lenín Moreno y 2022 con el paro en el gobierno de Guillermo Lasso, en el sentido de que esos paros definitivamente caotizaron aún más el país? Y este paro quizás se circunscribió en un sector nada más del Ecuador. No podemos decir que fue a nivel nacional y quizás eso ayudó un poco a controlarlo. Luego pasamos evidentemente a analizar la lectura que tiene con respecto a la factura que señalaba al inicio. Gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros estos minutos. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días a todos los seguidores de I99. A ver, creo que es importante reconocer que haya sido el 19, haya sido el 22 o ahora el 25. El país pierde. El país pierde en términos generales, el riesgo país inclusive se elevó en los tres casos, ahora se ha reducido nuevamente un poco, pero de este paro no hay ganadores. O sea, el gobierno puede decir, fue por las declaraciones del presidente que anticipamos que íbamos a abrir las vías porque ya no hay diálogo, que los indígenas se retiraron y decir, ok, yo gané porque como yo anticipé, se retiraron. La otra lógica, nosotros hemos decidido, poniéndome en la posición de Vargas, que nos retiramos, más allá de lo que el presidente diga, nosotros nos retiramos porque hemos consolidado lo que nos interesaba aprobar. Y lo que se ha aprobado es que en las provincias, particularmente la provincia de Imbabura, pero sin dejar de reconocer las pérdidas económicas, que ya voy a entrar en eso, de lo que es Cayambe, Pedro Moncayo y la provincia de Carchi, lo que sí se vivió en Imbabura es la presencia del Estado del comunismo indoamericano en su más clara expresión. ¿Por qué dice eso, Rodrigo? ¿Dónde gobernaron Imbabura por varios días? ¿Dónde cree usted que se evidenció esa presencia ahí? ¿Por qué lo señala usted, Rodrigo?
A ver, ¿por qué lo señalo? Porque ellos son los que abrían o cerraban vías, abrían o cerraban negocios, decidían quién compra y quién no compra. De hecho, irónicamente, Imbabura tuvo unos días donde el subsidio al gas fue eliminado por estos dirigentes indígenas que, aunque parecía que en algún momento peleaban o discrepaban entre ellos, no dejaban de actuar de manera coordinada. Tan es así que ellos, el posterior al levantamiento del paro, al día siguiente hay una marcha de Otavalo y de Cotacachi, que son los que ellos dan el cierre del paro a través de una marcha pacífica, que tuvo algún inconveniente, sí, pero ellos nos plantean el cierre del paro. Aquí yo sí veo una pérdida de todo el mundo, pero creo que más allá de la parte local, que es lo que vemos las economías, de si el comercio, si la agricultura, si el transporte, quien también pierde muchísimo es el pueblo otavalo. Pueblo otavalo que es un referente hacia el mundo de artesanías, es un referente hacia el mundo de textiles, sus ponchos, sus productos que se venden en el mundo entero. En este instante también, por la situación que se ha dado en el Ecuador, desde afuera ya los ven como un pueblo conflictivo, un pueblo que podría caer en ser vinculado con terrorismo, lo cual es una pérdida muy grande hacia una etnia que ha sido muy reconocida en el Ecuador y reconocida por su capacidad de trabajo y comercio. Rodrigo, toda esta anarquía que se vivió en estos sectores que usted señala nos deja evidentemente una lección. Concuerdo con usted que quien perdió fue el país. En eso estamos completamente de acuerdo, Rodrigo. Pero precisamente por eso es la reflexión que le voy a compartir a ver qué piensa. Creo que no le hace nada bien al Ecuador que se libera así nomás de fácil a las personas que fueron detenidas sin una investigación adecuada para determinar responsabilidades, porque efectivamente se vivió una anarquía. ¿Quién le responde a esas personas que de repente les fueron destruidos sus negocios, sus tienditas de abastos o su zapatería, que no pudieron abrir, esas unidades de transporte público que fueron apiedradas, que las llantas las reventaron? ¿Quién le responde a esa gente? O sea, creo particularmente que más allá de cualquier negociación por buscar el bien general, el bien mayor, tampoco se puede soslayar responsabilidades y determinarlas y castigarlas, porque si no es tierra de nadie y si no puede pasar en cualquier momento. A ver, yo creo que has topado el punto neurálgico. Evidentemente son los manifestantes los que cerraron negocios, quemaron los camiones, porque no solamente estamos hablando de llantas, estamos hablando de que hay trailers y vehículos privados que fueron incinerados completamente, son pérdida total. Entonces, eso de ahí, ¿quiénes son responsables? Los dirigentes del paro, sean estos desde el señor Vargas hasta los dirigentes locales, porque ya identificar las personas individualmente no hay tal. Cierto es que por ahí también saldrán los defensores de los derechos humanos a ver solamente el lado del señor Farés, que también es un tema que tiene que ser investigado y debe ser sancionado, pero solamente lo que el Estado hace para poder controlar la situación. Pero cuando hablas con los CIDH, o hablas con los ONUs, hablas con las fundaciones, que algunas aparentemente inclusive han sido financistas, ellos no ven lo que pasa entre civiles, no ven lo que pasa a esa señora que le apuñalaron el talón por pretender bajarle la llanta de una moto. No estamos hablando de todo el sector hotelero, restaurantero, toda la leche que fue botada, todas las flores que no pudieron salir al aeropuerto, todos los cultivos en general que no llegaron a mercado y que muchos se dañaron en campo. Sobre eso nadie quiere decir nada y nadie quiere asumir, pero los responsables de esto tienen nombre y apellido y son los distintos nombres de los dirigentes que están propiciando este tipo de medidas desde la cabeza como con el señor Vargas y que han ido presionando y muchas veces chantajeando a sus bases para generar este caos. Adicionalmente están los financistas que aparentemente pueden decirse que tienen que ver con minería ilegal. Pero cuando hablamos de minería ilegal,
Estamos hablando de minería, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de tráfico de armas, lavado de activos. Entonces, en ese ámbito sí creo que es interesante la acción del gobierno sobre cómo ha ido cruzando y verificando cuentas. Claro está, las cuentas que han sido suspendidas o temporalmente paralizadas deben probarse los hechos y bajo ningún concepto ni la asamblea, ni la justicia, ni nadie puede salir con otro vericueto jurídico para decir amnistía, porque esa amnistía no es más que una consolidación de impunidad que lo que hace es, de manera indirecta, fomentar el delito, porque yo cometo cualquier delito en nombre de lo que se me ocurra en ese momento, porque subió el diésel, porque subió lo que sea. Entonces, como yo cometo cualquier delito, pero luego en nombre de que soy más mestizo o menos mestizo, porque el Ecuador es un país de mestizos, le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre. No es un país ni de indígenas ni de blancos. Aquí todos, si no es todos, el 90 y pico por ciento, 96, 98%, somos mestizos y a mucho orgullo. Pero en nombre de otros temas no podemos llegar a decir que yo tengo libertad o puedo cometer cualquier delito y el gobierno, el que sea, tiene que generarme una amnistía. Ahí también viene la responsabilidad del gobierno de continuar, inclusive de oficio, muchos temas por los delitos, porque el delito de cierre de vía pública es un delito contra el Estado, es un delito contra la ciudadanía en general. Concuerdo. El delito de impedir el trabajo es un delito contra el Estado, no es solamente contra la tiendita y que el de la tiendita vea cómo se defiende. Concuerdo plenamente con lo que dice Rodrigo y le sumo un poco lo que usted también señalaba al principio de su locución. Me parece bien que las autoridades de las Fuerzas Armadas hayan aceptado los excesos que hubo y evidentemente poner a disposición todo para que puedan surgir las investigaciones y que también se castiguen esos excesos, porque de eso se trata, ¿no? De lavarnos la cara bien como país, de lado y lado. Una reflexión antes de analizar cifras, Rodrigo. Este paro como que perdió un poco su esencia, ¿no? Porque antes se hablaba de reivindicaciones del indigenado y todo, pero ahora como que sí se notó bastante carga política, pidiendo cosas que de repente no tienen nada que ver con lo que históricamente se siente relegado el indigenado ecuatoriano. Poner sobre el tapete de la mesa el tema de la eliminación del subsidio del diésel y se vio claramente, los números así lo reflejaron, cómo bajó el consumo de diésel justo en esos sectores. Poner sobre la mesa el tema de la consulta popular, o sea, claramente había una manipulación, un maniqueo por parte de las autoridades de la CONAIE con relación a este paro. A ver, los tres paros anteriores, sea del 19 por efecto del diésel, sea del 22, y el 22 yo tengo que escarbar un poco porque vi el paro, pero no podíamos echarle la culpa al diésel porque ya se había fijado el precio del diésel en el mes de octubre. De hecho, la franja de precios del diésel se paralizó en el mes de octubre del año anterior, y ahora por el tema del diésel, nunca tuvo reivindicaciones a los pueblos y comunidades. Desde el inicio estamos hablando de no a la constituyente, que ya se hablaba en los primeros días, ya los comunicados de CONAIE hablaban de no a la constituyente. Desde los primeros días se hablaba del paro, desde los primeros días se hablaba de bajar el IVA del 15 al 12. Estos paros son políticos y quienes no los crean, por favor, remítasen a los documentos. Y los documentos del más completo, si queremos bautizarle de esa forma, es una publicación que la hizo el expresidente de CONAIE, Leonidas Issa, que se llama El Estallido, en donde él plantea la toma del poder, por la forma que sea, para la instauración del comunismo indoamericano. Entonces no nos demos tanta vuelta. Aquí no estamos hablando de reivindicaciones sociales, aquí estamos hablando de una dirigencia indígena, porque no estamos hablando del indigenado, estamos hablando de una dirigencia indígena que en nombre de algún disparate que se le ocurre o de algún detonante de ese momento, busca una consolidación de un estado paralelo o
directamente derrocar al Estado Nacional, como lo plantearon en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso y ahora en el gobierno de Noboa. Entonces, esto de aquí no tiene nada que ver con la necesidad de mejorar la educación en las zonas rurales, no tiene nada que ver con mejorar la vialidad hacia las zonas rurales. Hablar de agua segura. En el campo, en las zonas rurales, no estamos hablando ni siquiera de agua potable, estamos hablando de agua entubada. Y que el agua entubada sea agua segura. Que tengamos una buena cobertura de celular, de internet, para poder mejorar los parámetros de educación, aunque también le usen para el TikTok. Ya ese es otro tema. Rodrigo. Pero tenemos un tema que es fundamental. Si no mejoramos la educación, ¿cómo vamos a mejorar los parámetros de desnutrición crónica infantil? Y te dejo un preámbulo para la próxima parte. Mejoras la educación, mejoras la educación nutricional, porque curiosamente las zonas donde mayor desnutrición crónica tienes son las zonas productoras de alimentos y alimentos de alto valor nutricional. Rodrigo, te voy a poner contra la pared. Y perdóname porque efectivamente voy a tocar ese tema de la desnutrición infantil con mi siguiente invitada. Hablemos un poco de números. Le pido por favor 2-3 minutos para hacerlo. ¿Cuánto le costó al país en cifras y qué sectores fueron los más golpeados por este paro? Tú tienes cifras de que no bajan de unos par de millones de dólares en lo que es leche. Wow. Tienes unas cifras incuantificables en lo que es producción agrícola, ya que no está dentro de la formalidad. Entonces no es fácil cuantificar lo que no es formal. Estamos hablando de los pequeños productores que tienen sus sembríos que abastecen a las comunidades y al resto del país. Así es, y a los mercados locales. Estás hablando de unos 27, 30 millones de dólares en lo que es el sector florícola. Estás hablando de otros 60, 70 millones de dólares en lo que es sector... son 32 millones de dólares en lo que es sector turístico. Y considerando que hubo un feriado de por medio, será incierto los valores. Pero esa es la economía formal, que ya... Según datos oficiales hablan de 67 millones, pero ya se habían hecho estimaciones previas que superaban los 100 millones hace 15 días. Hace 15 días 100 millones. Sí, más lo que sería el mercado informal, que nadie lo quiere cuantificar en términos reales, la provincia de Imbabura y la provincia de Carchi, sin desconocer los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, estarías bordeando unos 200 millones de dólares tranquilamente, porque hay mucha economía que se mueve, que no se cuantifica con el servicio de rentas o con las superintendencias de compañías o vainas por el estilo. Hay una economía informal muy fuerte que está ahí, presente, legal, pero informal. No estamos hablando de la economía ilegal o irregular que también se mueve. Rodrigo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Dios mediante no será la última oportunidad, habrá mucha tela que cortar. Una de ellas es lo que debería analizarse en la próxima Asamblea Constituyente en caso de ganar el sí, las reformas que puedan permitir al Ecuador salir del subdesarrollo, qué cosas de la actual Constitución podrían seguir vigentes en una nueva Carta Magna, porque no creo que todo sea malo. Son temas que definitivamente se van a analizar a lo largo de todas estas semanas de cara a la consulta popular, más aún si es que gana el sí. Rodrigo, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Rodrigo Gómez de la Torre estuvo con nosotros analizando el paro y como lo habíamos hablado también al principio, vamos a analizar un poco el tema de la desnutrición crónica infantil. Hubo un evento importante que se desarrolló precisamente para concienciar, para de alguna forma tratar de inmiscuirnos cada vez más con esa lucha que el Ecuador ya lo tiene como propósito, que es la de combatir y de ser posible, Dios mediante, aunque lo veo muy difícil, de erradicar completamente la desnutrición crónica infantil. Y para el efecto está con nosotros Carolina Portaluppi, ella es vocera del cuarto foro de los 1000 días. Y sí me gustaría, por favor, Carolina, luego de saludar, que nos indique en qué consistió este foro que se desarrolló hace pocos días, cuál fue el propósito, qué se consiguió con esto. Bienvenida. Por favor, active su audio, tenga la bondad. Active su micrófono. De acuerdo, buenos días. Buen día. Saludos desde Guayaquil a toda la audiencia de I99.
Sí, contarles que los días jueves y viernes de esta semana, en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, se realizó el cuarto foro de los 1000 días, que es un evento que se realiza anualmente y que en esta ocasión trató las relaciones entre la desnutrición crónica infantil y la cobertura y la calidad del agua y del saneamiento en el Ecuador. Estuvieron más de 400 personas trabajando durante los 2 días, personas representando al sector de gobierno nacional, de los gobiernos autónomos descentralizados, a las juntas de agua, a los organismos de cooperación internacional, la academia, la sociedad civil, el sector privado, es decir, todos los actores que concurren alrededor de esta meta y de este propósito nacional, como lo mencionabas, de no solamente prevenir, sino ojalá erradicar la desnutrición crónica infantil en el país. ¿Y qué se consiguió en el foro? ¿Qué acuerdos hubo? ¿Qué documentos se suscribieron para efectivamente profundizar aún más ese propósito, esa lucha por conseguir erradicar, al menos bajarla a buenos niveles, la desnutrición crónica infantil? Bueno, el foro tuvo como 3 momentos, diría yo, ¿no? Un primer momento en el que se examina en plenaria, digamos, cómo vamos con los resultados de la política pública para prevenir y erradicar la desnutrición crónica. Y también en este momento se abordaron las relaciones que existen entre la cobertura y la calidad del agua en el Ecuador y del saneamiento en general y la desnutrición crónica. En un segundo momento, ya en la tarde del primer día, se trabajó a nivel de talleres y en estos talleres se abordaron ya asuntos más de carácter práctico. Por ejemplo, yo participé en un taller en el que aprendíamos a preparar proyectos de agua a nivel comunitario. Entonces estuvimos trabajando durante la tarde en un entrenamiento sobre cómo preparar proyectos para mejorar la disponibilidad y la calidad del agua a nivel de las comunidades, particularmente de aquellas comunidades que son dispersas. Pero también se realizaron otros talleres. Y ya ese segundo día estuvo más enfocado hacia gobiernos autónomos descentralizados y juntas administradoras de agua, y durante este día se concretaron importantes acuerdos de cómo desde las organizaciones aliadas del foro se va a apoyar concretamente a distintas juntas parroquiales o municipios para el abordaje tanto de la cobertura como la calidad. Se entregaron dos becas por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OEI, y se va a acompañar a la Junta Parroquial, por ejemplo, de Chontapunta, en Napo, y al municipio de Alfredo Vaquerizo Moreno, Juján, en la provincia del Guayas, para garantizar, para que los dos CATS estén en capacidad de garantizar el derecho a tener agua, no solamente, digamos, dentro de los domicilios, sino agua que sea apta para el consumo humano. Carolina, no es mi ánimo, y se lo anticipo, no es mi ánimo con usted tratar el tema político, ni mucho menos, se lo anticipo de ya, pero tomo un poco la reflexión que hacía mi invitado anterior, Rodrigo Gómez de la Torre, con relación a este paro y con relación a veces a las posiciones que se tienen por parte de las dirigencias de algunas etnias o de algunos sectores, en este caso, por ejemplo, la dirigencia indígena. Y cuán importante es la reflexión que usted un poco acaba de hacer, ¿no? Porque acá tenemos que involucrarnos todos. Acá es una lucha en la que el Ecuador entero debe estar pendiente, ¿no? Porque se trata de no hipotecar nuestro futuro, más bien todo lo contrario, haciendo un círculo virtuoso, se trata más bien de invertir en el futuro, porque esos niños que Dios mediante logramos salir los sacamos de las garras de la desnutrición crónica infantil, son los que Dios mediante van a darnos un mejor futuro en el país. Y eso a veces no reflexionamos. Cuán importante es la participación de las comunidades, de las juntas de agua, de los GATS, para que juntos se trabaje en ese sentido, Carolina. Realmente las brechas que tenemos son tan grandes, digamos, tan estructurales, que no vamos a poder resolver en este caso el problema de la desnutrición crónica infantil y en general de garantizarle a la primera infancia en el Ecuador
sus derechos a un desarrollo integral, a un desarrollo cognitivo, socioemocional, al cuidado que requieren, si no participan, digamos, todos los sectores de la sociedad. Esto, solo para mencionarle, todavía tenemos desafíos en temas de desnutrición. 1 de cada 4 niños y niñas tiene desnutrición crónica infantil. Aproximadamente el 30% de hogares de hogares con niños pequeños no tienen acceso a agua apta para el consumo humano. En lugares como la Amazonía, por ejemplo, este porcentaje puede incrementarse hasta el 60%. Según el último censo de población y de vivienda, casi 3 millones de personas en el país no están conectadas a las redes de agua. Entonces, los desafíos son tan grandes. Son cifras escalofriantes las que usted me está dando, Carolina. Sí, y tan complejos que sin la participación del gobierno nacional, de los gobiernos autónomos descentralizados, de un actor poderoso en el ámbito comunitario como son las juntas administradoras de agua, tanto en la Amazonía como en la sierra, como en la costa, de los organismos de cooperación, UNICEF, el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, entre otros, y de la sociedad civil y de los propios hogares que tienen que movilizarse frente a esta gran meta nacional. Realmente no habría ninguna razón para que un niño o una niña tenga desnutrición crónica infantil. Los determinantes de la desnutrición crónica infantil son determinantes sociales, culturales. Entonces son perfectamente abordables y yo creo que ese es el camino de la concurrencia, de la colaboración, del trabajo, digamos, compartido. Es el camino que el Ecuador tiene, porque la mayoría de los problemas que el país tienen características muy similares a las características de la desnutrición. Es decir, son problemas que pueden resolverse, pero que requieren el concurso y la participación de todos y todas. Esas son las causas que definitivamente nos deben unir a todos los ecuatorianos. Carolina, muchísimas gracias por haber estado en este programa, pero también por trabajar a través de este importante foro que esperamos, Dios mediante, se repita, porque discutir estos temas abiertamente son los que pueden permitirnos tener un norte al que todos debemos apuntarle. Y gracias por ese trabajo, porque efectivamente estoy convencido, lo vengo diciendo ya desde hace algunos meses atrás en mi programa. Si no invertimos en la infancia, si no protegemos a la infancia, estamos hipotecando el futuro del país. Y en eso es lo que debemos trabajar duramente. Muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo y gracias a ustedes no solamente por haber estado antes del foro cubriendo la realización de este importante evento, sino después del foro, para compartir con ustedes los principales resultados y los desafíos que tenemos hacia adelante. Un abrazo también. Y vamos a seguir discutiendo estos temas, Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a ustedes, la audiencia de I99 y de Debatiendo la Semana, por haber estado con nosotros. Será Dios mediante hasta una próxima entrega. I99 presentó Dateando la Semana. Dateando la Semana.